Así le llamamos acá a todas las cosas. Pues vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar con la ayuda de Dios. Espero que el mensaje que el día de hoy Dios nos quiere hablar nos sea útil, nos abra un poco el panorama de el carácter que tiene Dios en relación a su servicio, en relación a su amor, en relación a su presencia. Vamos a leer juntos en el libro de Esdras en el capítulo número 4. El libro de Esdras, igual que el de Nehemías, nos coloca en el momento de la restauración de Jerusalén, una vez que habían sido ellos derrotados por parte del rey Nabucodonosor y llevados cautivos. Después de 70 años regresan de la cautividad el pueblo judío, y entonces lo que sucede es precisamente que comienza un trabajo de restauración, un trabajo de volver a edificar los muros de Jerusalén, de volver a edificar el templo, los muros, las puertas de Jerusalén. Entonces ellos comienzan los trabajos para edificar, comienzan los trabajos y comienzan a Jerusalén. Mientras ellos se edificaban, los pueblos de alrededor, los pueblos que estaban en su entorno, comenzaron a preocuparse. Los pueblos contrarios, los pueblos enemigos, comenzaron a preocuparse de lo que estaban viendo que estaba sucediendo. Porque comenzaron las familias que regresaban de la cautividad, comenzaron a organizarse, comenzaron a trabajar y comenzaron a levantar los muros. Y lo primero que vemos es un intento de parte de los pueblos alrededor de ser como muy políticos, muy correctos en su forma de tratar de convivir con los que ahora estaban reedificando Jerusalén. ¿Sí me alcanzan a escuchar bien ahí todos? ¿Sí? Gracias, hermanos. Entonces, lo que sucede es, a continuación lo que vamos a leer, el pueblo se entera, los pueblos alrededor se enteran de que se estaban volviendo a edificar los muros de Jerusalén, y entonces sucede lo siguiente. Capítulo número 4 de Esdras. Dice la escritura: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Idón, rey de Siria, que nos hizo venir aquí. ¿Cuál era el contexto? Vamos a detenernos un momento en la lectura para entender más claramente cuál era el contexto. Imaginemos, están siendo edificados los muros, está la gente trabajando. Después de edificar los muros, se comienzan a movilizar, a reedificar el templo de Dios. Y entonces, en la reedificación, los pueblos de alrededor se comenzaron a preocupar de que algo estuviera sucediendo en aquel entonces, algo estuviera aconteciendo, y por tal motivo trataron de acercarse como en buen plan, vamos a llamarlo así, como tratando de ser cercanos, como tratando de mostrarse amigos, aunque la Biblia los describe como los enemigos de Judá y de Benjamín. Se acercaron, y vemos la sutileza con la cual se acercaron estas personas. Dice la escritura que se acercaron diciéndoles: edificaremos con vosotros. Es decir, vamos a unirnos y vamos a reedificar la casa de Dios, porque nosotros también le adoramos, porque nosotros también adoramos al mismo Dios que ustedes. Desde los días en que
Sar, el rey de Asiria, nos trajo aquí, también nosotros edificamos y también alabamos a Dios. Entonces nos colocamos en un ambiente como de una situación como muy propia, ¿no? Aparentemente las cosas parecían marchar muy bien. Los enemigos se estaban uniendo con el pueblo de Israel. O sea, parecía haber una actitud muy correcta por parte de los pueblos que vivían alrededor de Israel, de querer ayudar, de decir, vamos a trabajar juntos. Nosotros también adoramos a Dios. Nosotros también queremos adorar al mismo Dios de Israel. Queremos construir con ustedes el templo, reconstruirlo. El escenario parece muy adecuado, ¿no? O parece haber un ambiente como de decir, wow, o sea, hasta los pueblos de alrededor nos quieren ayudar. Pero vamos a ver que algo notaron los que estaban construyendo, los jefes y Zorobabel, notaron algo que no les checó, que no cuadró, que no les hizo sentir paz en trabajar con ellos. Y la respuesta es la siguiente. Versículo número 3. Dice la escritura: Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros, vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Aquí los están rechazando. Es decir, los pueblos de alrededor parecían tener una buena voluntad de querer ayudar, de querer ver cómo apoyaban para reconstruir el templo de Israel. Y el pueblo de Dios, los jefes de las casas paternas, les dijeron: no, nosotros lo vamos a reconstruir solo. Nosotros solos vamos a reconstruir el templo de Dios. ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrán mirado que los detuvieron? Y les dijeron: no, el rey de Persia nos pidió, el rey Ciro de Persia nos pidió que lo hiciéramos nosotros. Pero algo más habían visto entre los pueblos que no les permitieron ayudar. Vamos a continuar leyendo para saber qué sucedió después de esto. Pero el pueblo de la tierra, lo vuelvo a leer, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Vuelvo a leer porque esto es lo que sucedió. Pero el pueblo de la tierra, ¿a quién se refiere con el pueblo de la tierra? Se refiere básicamente a los pueblos que eran aledaños a Israel, los pueblos que estaban en la tierra o que habitaron la tierra después de que fueron llevados los cautivos a Babilonia. Este pueblo, el pueblo que rodeaba Israel, dice que comenzó a intimidar. Aquí vemos una actitud como de querer evitar que la obra continuara. Y la manera en que lo hicieron fue a través de la intimidación. No, es que si tú te sales, no vas a ser bendecido por Dios. No, es que si tú no haces esto de esta manera, como te lo decimos aquí, tú no vas a ser bendecido de parte de Dios. No, es que las cosas no están bien de esa manera. Es decir, comenzaron a trabajar psicológicamente en la población para infringir temor, para infringirles miedo al no van a poder, al no se va a poder. Esto es demasiado difícil, esto es demasiado complicado. Y entonces el pueblo de alrededor, platicando quizás ahí con la gente de Judá, comenzó a tratar de intimidar, de bajarles el ánimo. ¿Sí? Trataron de empezar ahí a intimidarlos, a bajarles el ánimo, porque no querían que se reconstruyera, que se volviera a levantar el templo de Jehová. Porque ya sabían
que si Dios estaba con Israel, todos los demás pueblos habrían de someterse al Dios de Israel. Vuelvo a leer el versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué estaba sucediendo? El primer plan, lo primero que hizo los pueblos de alrededor para tratar de frenar la reconstrucción de Jerusalén fue la intimidación. Pero no trataron de intimidar a los jefes de las casas paternas, es decir, no se fueron contra los líderes que estaban convencidos de edificar, sino se fueron sobre el pueblo. Es decir, comenzaron a la gente de a pie, a los comerciantes de Judá, a la gente que tenía comunicación continuamente con otras poblaciones, empezaron a meterles miedo, ¿sí? Comenzaron a inducirlos al miedo. No vayas por ese camino. No, las cosas no son así. Es decir, meter miedo, meter duda. Yo el único que conozco que trata de meter duda siempre es al diablo, sobre todo cuando se trata de caminar en santidad y en una búsqueda genuina de Dios. Al único que busca siempre detener la obra es al diablo. Pues aquí lo vemos trabajando con los pueblos de alrededor. Es decir, aquí no hubo una pugna directa contra los líderes, sino el pueblo comenzó a decirle a la gente: ay, estás comerciando, estás ahí comprando y vendiendo tus cosas. Oye, ¿sí es cierto que van a reconstruir el templo de Jerusalén? Sí, lo vamos a reconstruir. Oye, pero ten cuidado, Oye, no vaya a ser que te estés desviando. No vaya a ser, y empieza a meter ahí la intimidación, la duda, el no vas a poder, se te va a complicar demasiado. Y entonces comienza la duda continua sobre la vida de la gente común. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo sucede hoy en día. Quiere Dios ayudarte a ti, ayudar a tu vida, a levantarte, a reedificar tu ánimo, tu aliento, a volver a la caminata de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y lo primero que nos encontramos es al pueblo de alrededor deteniendo ahí una y otra vez, ¿sí? Deteniendo a la gente, deteniendo a las personas. ¿Por qué? Porque comienza ahí la edificación de tu vida. Y Dios no quiere. Ese es mi bebé. Se está despertando. Sí, estoy ocupando su pieza. Entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa con lo que estaba sucediendo alrededor. El pueblo estaba intimidando al pueblo de Israel, ¿sí? Metiéndole miedo, metiéndole temor. Y amados, yo sé que nuestro adversario, de distintas maneras, ha tratado de estorbar lo que Dios quiere hacer en tu vida o ha estado haciendo en tu vida. Y la intimidación es una de ellas, es una de las maneras. A lo mejor a través de algún familiar, a lo mejor a través de algún amigo, a lo mejor a través de algún vecino, pero el objetivo es detenerte, que no continúes por el camino que vas. Si tú estás buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor, entonces va a haber alguien que te quiera detener. Va a haber alguien que te quiera convencer de lo contrario, ¿sí? Así estaba sucediendo con el pueblo alrededor. ¿Y qué crees, hermanos? Que lo lograron durante un buen tiempo. Es decir, la obra de la reconstrucción del templo no se pudo concluir durante varios años. De hecho, durante los años del rey Ciro de Persia. Es decir, el miedo gobernó a los hijos de Israel, a los hijos de Judá. Los gobernó el miedo. El no sé qué vaya a pasar, el no sé cómo hacerle, el
¿será de Dios o no será de Dios? En otras palabras, el miedo fue lo que gobernó las decisiones y la obra se detuvo. Fíjense qué interesante. Sí, la obra se detuvo. Es verdad, hermanos, que las cosas alrededor parecían continuar de manera cotidiana. Es decir, el pueblo de Judá vendía, compraba, el pueblo de Judá crecía, ¿sí? En otras palabras, vemos que la vida cotidiana parecía ser normal, ¿de acuerdo? La vida de Jerusalén parecía ser normal, pero la obra del templo de Dios estaba detenida, ¿sí? Estaba suspendida. ¿Por qué estaba suspendida? Por miedo. Quienes se detuvieron en la obra fue la gente de Judá. Ya no quisieron participar más. Les dio miedo. ¿Sí? Esto nos marca varias cosas, hermanos. Esto nos va enseñando distintas cosas. Y dentro de las cosas que nos está enseñando la palabra de Dios es que el entorno puede generarnos miedos. ¿Sí? El entorno puede generarnos miedos. Y a lo mejor, en lo personal, tú, en tu corazón, te has preguntado y has dudado y has cuestionado y te ha dado miedo también. Y a lo mejor no tomas decisiones firmes y sólidas por miedo. Aquí lo importante es comprender qué cosas son los conceptos que te dieron miedo, los que te atemorizaron quizás. Muchas veces nos enfrentamos a circunstancias que provocan miedo, pero cuando estamos haciendo algo benéfico, algo bueno, y algo nos detiene, significa que algo está pasando ahí. No es normal que cuando estás trabajando para algo bueno, surge el miedo y te detengas. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Ok. El miedo detiene la obra de Dios. La intimidación detiene la obra de Dios. Es que mi pastor me dijo que tuviera cuidado con esas videoconferencias. Es que el hermano fulano de tal, a quien respeto mucho, me dijo que tuviera cuidado con lo que escuchaba, con lo que se enseñaba. Está bien, qué bueno que tengas el cuidado, pero no que tengas miedo. ¿Sí? Deja que Dios actúe conforme Él tiene planeado en cada una de nuestras vidas. ¿De acuerdo? ¿Qué más sucedió? Se detuvo la obra. La obra ya no continuó durante esos años. Se detuvo, se estancaron. ¿Sí? Hemos visto iglesias que se estancan. Congregaciones que tienen buena intención y se detienen por intimidación, por miedo, porque ya no se atreven a confiar en Jehová nuestro Dios. Que no nos pase eso, hermanos, que no nos acontezca esto. La obra de Dios no se puede detener, no se puede estancar, porque el fundamento es el miedo. Y el miedo es un fruto de la desconfianza. ¿Sí lo entendemos? Ok. Continúa diciendo Esdras capítulo 4, versículo 6. Después de que hubo años de que la obra, la reedificación del templo de Jerusalén se detuvo, dice la Escritura, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Dice la Escritura, también en días de Artajeres escribieron Bislam, Mitridates, Tebeel y los demás compañeros suyos, a Artajeres
Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, y de Erec, y de Babilonia, y de Susa, esto es, los selemitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias al otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Aquí vamos a leer cuáles fueron las palabras o cómo trataron de convencer al rey de que lo que estaban haciendo los judíos estaba mal. Es decir, esta carta era una carta no a favor de la reconstrucción de Israel y del templo, sino una carta que era contraria a la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Dice la escritura: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Fíjense cómo los llaman el pueblo de alrededor. Una ciudad rebelde y mala porque estaban edificando o estaban reedificando la casa de Dios, la casa de Jerusalén. Dice la escritura: rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Benditos a Dios porque estaban haciendo eso. Pero a los de alrededor no les gustó lo que estaban haciendo. A los pueblos de alrededor no les agradó lo que se estaba dando. Nuevamente dice el versículo 13: ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo. Ya lo estaban adelantando. Parece que también había profetas, ¿verdad? Impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. O sea, vemos aquí el concepto que tenían las personas de alrededor de esta obra que se estaba edificando. La llaman mala, la llaman rebelde. Dicen que no van a pagar impuestos, que es una ciudad que causa problemas. De ahí surgen rebeliones, le dicen al rey. Va a ser en detrimento de todo el imperio persa, Señor. Es lo que le están diciendo. No va a ser favorable lo que se está haciendo. Edifican los muros desde sus cimientos, rey. O sea, el pueblo de Israel estaba volviendo a los cimientos, a las bases, a formar desde abajo las cosas. Y a los reyes de alrededor y a las ciudades de alrededor les causó miedo lo que estaban viendo. Esto significa una cosa: si bien es cierto la obra estaba siendo detenida por miedo, la obra del templo, la obra que tenía que ver con los muros y la reedificación, poco a poco se iba levantando, poco a poco se iba restaurando. Continúa diciendo la escritura: hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria
y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron en aquella ciudad de tiempo antiguo. Se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes, que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad, no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm y de Simsai, secretario, y de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Aquí vemos un escenario bastante complicado. Imagínate, estás viendo que se están reedificando los muros, que está habiendo respaldo de Dios para ir a los cimientos nuevamente. Y entonces los reyes de alrededor de inmediato se juntan y buscan la manera de detener la obra. Y finalmente detienen la obra. Convencen al rey. ¿Cómo lo convencieron? Haciéndole creer que lo que se estaba haciendo era malo. Qué interesante, ¿no? Porque el día de hoy sucede exactamente lo mismo. Cuando alguna persona se levanta para buscar que sea nuevamente cimentada la vida de la gente cristiana en la palabra de Dios, se levantan los que aman las primeras sillas en las sinagogas, se levantan los que buscan que la emotividad sea la que gobierne la vida de las personas, y detienen y tratan de detener la obra. Mientras que los judíos buscaban trabajar para reconstruir la ciudad santa y para reconstruir el muro, otras personas buscaban la manera de detenerlos, que se detengan, que no continúen. Y aquí vemos que lo lograron hasta cierto punto. Es decir, lograron que se detuviera la obra de la reconstrucción. Pero no de una manera fácil y sencilla. Dice que con violencia. Es decir, la manera en la que actuaron no fue una manera gentil. No fue tratando de convencer a los judíos, oye, a lo mejor estás mal. No. Sino dice la Escritura que lo hicieron con poder y violencia. O sea, como quien tiene autoridad, pero además esa autoridad la deja evidenciar o la hace sentir sobre el pueblo con violencia. Hoy en día nos encontramos a personas que ejercen un poder sobre la gente que les rodea. Hoy en día encontramos predicadores a los cuales la gente les tiene miedo. Las personas les tienen miedo. Hoy en día encontramos a supuestos ungidos. Hoy en día encontramos a supuestos líderes religiosos que tienen miedo, a los cuales la gente les tiene miedo. No vaya a ser que me vaya a caer alguna maldición, dicen. No vaya a ser que de veras me vaya a suceder algo por decir algo, por estar en contra de lo que el predicador, el pastor, profeta, apóstol, etcétera, los títulos que se quieran poner, ha dicho que se tiene que hacer. Y si yo estoy en contra, entonces estoy en contra de Dios. Aquí vemos que no es así. Cuando la obra de Dios se detiene, no hay que tener miedo. Es porque obviamente también nuestro adversario busca la manera
de hacer detener y hacer cesar la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. En otras palabras, hermanos, la obra que Dios está haciendo en cada uno de ustedes. Porque como veíamos hoy en el tema de la mañana, la iglesia no está en cuatro paredes, no son cuatro paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y la obra que se está formando, que Dios está levantando, está en cada uno de nosotros. Y también puede haber quienes nos intimiden y nos hagan creer que debemos de cesar esta obra, o sea, que debemos de no ser tan exagerados, ¿no? No, ¿cómo crees? No seas tan radical. No, no hay que ser así. No tienes que ser tan exagerado. ¿Dónde está tu amor? Oye, pues es que estoy respetando y amando a mi Dios. Estoy siguiendo su palabra. Y entonces hay quienes tratan de detener el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí lo entendemos, hermanos? ¿De qué manera? Intimidación. Oye, hermano, es que yo no creo que estés haciendo bien. Oye, hermano, ten cuidado, no vaya a ser que estés escuchando a un falso profeta. Oye, hermano, no vaya a ser que estés escuchando a alguien que no es cristiano. Oye, hermano, es que las cosas no son así. Y entonces ahí está la intimidación. Y cuando la intimidación no funciona, entonces van y se quejan con el pastor. Oye, fíjate que fulanito de tal está viendo unas conferencias, está viendo unos estudios, está leyendo unas cosas ahí que les lo están dejando en un estado como de inquietud contra ti. O de inquietud acerca de cómo se están haciendo las cosas. Y entonces de inmediato el pastor se espanta, el líder se espanta, el profeta se siente turbado. Entonces, a ver, tráeme acá al hermano fulano de tal. Oye, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Estás viendo cosas que no? ¿Qué tal si son doctrinas de demonios? Y entonces comienza ahí, después de la intimidación, el ejercer el poder para detener la obra de Dios en tu vida. No lo permitas. No, hermano, espérate, así no son las cosas. No lo permitas. Si Dios pone algo bueno que hacer en tu vida, síguelo. Hazlo, no tengas miedo. Sobre todo si te aparta del pecado, síguelo. Sigue aquellas cosas, toma aquellas decisiones que te alejan de la maldad, que te ayudan a transmitir las verdades del Evangelio y que te enseñan a vivir rectamente. Entonces, después de la intimidación, viene el ejercer el poder. Entonces ahí vienen los líderes, todos los pastores preocupados, y oye, ¿qué está pasando? Y nada, pues estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. Y entonces, como a lo mejor no te detienes, actúan con violencia. Y a lo mejor no una violencia física, no te van a agarrar a golpes, no vas a recibir puñetazos en la cara, a lo mejor no así. Pero comienzan a poner a todos en tu contra. Comienzan a hablar mal de ti. Los mismos líderes, los mismos que deberían de ayudarte, a alentarte a que continúes por el camino de Jehová, comienzan a hablar a tus espaldas para que golpeen tu ánimo y tu aliento. Hermanos, no dejemos que la obra de Dios que se está formando en nuestras vidas se detenga por miedo a ningún hombre. Por miedo a ningún hombre. No vale la pena seguir a ningún tipo de hombre, nadie que nos impida hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Es que, amados, hoy en día se levantan muchos creyéndose con la autoridad de decirte qué sí y qué no debes de hacer. Así. Se levantan diciéndote, estás mal. Bueno, pues, a ver, demuéstramelo conforme a las Escrituras. ¿En qué te basas para decir que estoy mal? Es decir, debemos de tomar decisiones valientes. Atrevernos a tomar decisiones valientes, aun cuando los pueblos de alrededor se nos opongan. Aun cuando haya mucho ruido a nuestro alrededor. Aun cuando los perros ladren. Necesitamos tomar decisiones valientes y decir, sigo a Jehová de los ejércitos. Jesús es mi Señor y a Él serviré únicamente. ¿Sí me debe entender, hermanos? Entonces,
Cuando vengan esos momentos en los cuales algún hermanito, alguna hermanita, algún líder religioso, alguien llega y te dice, no, espérate, así no son las cosas. Tienes que sujetarte. Está bien. Vale la pena sujetarse en amor, pero no que se empoderen de tu alma, de tus decisiones. No se pueden empoderar de tus decisiones, hermano. No les tengas miedo. Son humanos. Somos humanos todos. Seguimos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien han enviado. ¿De acuerdo? Entonces, llenémonos de valentía. ¿Qué fue lo que sucedió? Capítulo número 5. A partir del versículo 1. Esdras capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Dice la Escritura, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai, y sus compañeros les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ¿A poco no te han preguntado así, hermano? ¿No les han preguntado así en ocasiones? ¿Con autoridad de quién haces estas cosas? ¿Quién te dijo que era la manera correcta? A mí sí me lo llegaron a preguntar. Dice la Escritura, ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? O sea, como queriendo intimidar aún más, ¿no? A ver, dame los nombres. Quiero saber quiénes están haciendo esto, quiénes están en esta obra. Así actúan los opositores a la obra. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Es decir, ¿les dio miedo? No. No los hicieron cesar. Después de que Ageo y Zacarías profetizaron, ellos entendieron qué estamos haciendo, por qué tenemos detenido esto. Vamos para adelante. Vamos a hacer la obra de Jehová de los ejércitos. No tenemos por qué tener miedo, porque los ojos de Jehová están sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y no importa que pregunten por sus nombres, no importa que les digan con qué autoridad, quién les dijo que hicieran esto, por qué se salen así, por qué hacen esto, por qué hacen aquello, no importa. Los ojos de Jehová están sobre aquellos que edifican la casa de Jehová, o sea, tu propia vida. Dice la Escritura, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. Y le enviaron carta, y así estaba escrito en ella, al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. O sea, estaban viendo cosas que les espantaron.
Oye, fuimos, y nosotros que creíamos que ya se habían sentido desalentados y desanimados y derrotados, y que ya no iban a continuar con esta idea, sorpresa, tienen vidas grandes, ya están las grandes, los troncos grandes deteniendo las paredes. La obra lleva prisa, y las manos y la obra prospera en manos de ellos. Hermanos, Dios está con nosotros y nos está ayudando. Y la obra está prosperando. Y los corazones están comenzando a levantarse y a arder en fuego para la gloria y honra de Dios, que desean hacer su obra, porque la obra se hace con prisa. Las cosas van avanzando más rápidas. No importa que digan, a ver, dame los nombres. ¿Quiénes están construyendo esto? ¿Quiénes están construyendo esta casa? Dame sus nombres. No importa. Dice la Escritura que sin importar esta parte, ellos continuaron y no cesaron de hacer la obra. Entonces nuevamente mandaron carta y comenzaron a acusarlos. Y otra vez los judíos están levantando las murallas. Y además las están haciendo bien rápido, rey Darío. Continúa diciendo la Biblia. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber. O sea, que sepamos quiénes son los rebeldes. ¿Quiénes son los que están haciendo estas cosas? ¿Quiénes se están levantando? Queremos conocerlos. Continúa diciendo la Escritura. Y nos respondieron diciendo así. Esta fue la respuesta que dieron los judíos a aquellos que preguntaban quiénes eran y por qué lo hacían. Nosotros somos siervos de Dios. Amén y amén. Nosotros somos siervos de Dios. O sea, ¿a quiénes le están respondiendo? A Dios. No al hombre. No a ninguna organización. No a ningún líder. No a ningún profeta. No a ningún evangelista. No a ningún maestro. Somos siervos de Dios. Dice, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo y que estaban en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no ha sido concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese de la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada orden para reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. ¿Cómo contestaron el pueblo de Dios? Nosotros servimos al Dios vivo, y si tienes dudas, puedes buscar ahí en los tesoros, te vas a dar cuenta que desde el rey Ciro había la orden de reedificar la casa de Dios. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos
donde guardaban los tesoros en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en esta casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai, y vuestros compañeros y gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Así le respondió el rey: alejaos de allí, dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Así de sencillo Dios movió las cosas, hermanos. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables a Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden para que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero en su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Fíjense nada más cómo Dios cambió las cosas. Volteó las cosas totalmente. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruye a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir en esta casa de Dios, el cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado decreto, sea cumplido prontamente. Qué hermoso, hermanos. Qué impresionante cambio. Cuando la gente se endereza por causa de Cristo y dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, y camino en santidad y en obediencia, las cosas cambian. Y lo que antes estaba detenido y que se estaba haciendo con oposición, ahora Dios bendice lo que se está haciendo. Y hermanos, Dios está bendiciendo lo que se está haciendo. Dios está dando gracia por todos lados. Ustedes se están levantando en otras partes de México, de Estados Unidos. Dios está dando gracia para levantarse y hacer su obra. Y serán añadidos. Y habrá más gente que vendrá y será añadida. Porque nuestro Dios edifica con nosotros, hermanos. Nos vamos a saltar y vamos al versículo 17. Bueno, al 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación en la casa de Jehová 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes,
en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios, del Dios de Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por todos sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Hermanos, no existe avivamiento si no hay sin oposición. La oposición siempre va a estar donde quiera que realmente Dios esté edificando una obra. Y quiero que entendamos algo para concluir esto. Por oposición no significa que me sienta como atribulado, que me sienta como perseguido. Por tribulación, por oposición, significa gente que se va a levantar para hablar mentiras en contra de la obra de Dios, que van a indagar nombres, que van a estar buscando la manera de detener la obra, pero solitos, en su búsqueda de detener la obra, va a convertir Dios su intento de maldición en una bendición. En una bendición. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermanos? Que nos levantemos, que dejemos de tenerle miedo a las cosas. Permítame un momento, déjeme prender la luz. Creo que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué Dios nos está llamando, hermanos? A que la obra se edifique. A que la obra se edifique. A que esta obra que Dios está haciendo en sus vidas, en la vida de cada uno, que Dios está moviendo su corazón, se haga sin miedo, sin temor. Porque Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros, hermanos. Ahí en Argentina, Dios está haciendo una obra maravillosa en cada uno de ustedes. Lo ha venido haciendo. Y lo va a seguir haciendo, hermanos. Y es tiempo de tomar decisiones valientes y de abrir la boca, atreverse a abrir la boca y decir al mundo entero lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuán grande amor nos ha dado el Padre. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y meditar y rogarle a Dios, nuestro gran amigo y fiel, nuestro gran Señor y Rey, que envíe fuego a nuestros corazones. Gracias, Jesús. Padre, es tiempo de levantar valientes, Señor. Es tiempo de alzar la voz sin miedo, quitando de nuestra mente, de nuestro corazón, la intimidación, Señor, y hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos en esta tarde y bendícenos para hacer tu obra, Señor. Por favor. Amén. Amén, Señor. Amén.
Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús hermoso, por tu buena voluntad. Gracias porque has de restaurar, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús, por darnos corazones valientes. Gracias, Padre, por esta tarde, por esta noche allá en Argentina. Gracias por tu misericordia, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres Dios eterno y verdadero. Gracias, Padre. Amén.